el señor Carlos Andrés Alvarado Quesada, presidente de la República, el señor Luis Antonio Sobrado González, presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, la señora Carolina Hidalgo Herrera, presidenta de la Asamblea Legislativa, y el señor Carlos Alberto Chinchilla Santí, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Les recuerdo, después de los mensajes que la mesa principal darán a ustedes, se abrirá el periodo de preguntas únicamente para esta temática. Posteriormente se abrirá otro periodo para temas varios. El orden de las preguntas, como ya es costumbre, será ordenado por parte del personal de prensa al que ustedes pueden acudir. Muchas gracias. Don Antonio, por favor. Muchas gracias, Yanina. Bienvenidos, señores de la prensa, a esta conferencia de prensa con la cual concluye este encuentro periódico entre presidentes de los supremos poderes, en esta ocasión incorporándose por primera vez el señor presidente de la República y la señora presidenta de la Asamblea Legislativa. Sabrán ustedes que estos encuentros en realidad representan una costumbre de vieja data que nos permite a nosotros, como máximos responsables de los diferentes sectores del Estado, pues tener un espacio de diálogo, de coordinación y de posibilidad de conversar y de llegar a una serie de acuerdos en asuntos que son de interés país. En esta oportunidad, cada uno de los presidentes se referirá a los puntos que introdujo a la agenda de conversación durante este almuerzo. Por parte del Tribunal Supremo de Elecciones hemos manifestado la importancia y la relevancia que tiene que todos nuestros poderes se incorporen a la planeación y a la ejecución de los actos conmemorativos del Bicentenario. De cara al 2021 tenemos toda la responsabilidad de que esta celebración tenga un profundo sentido nacional y en este sentido nos hemos puesto a la disposición de la organización de estas actividades con el propósito de dar toda la colaboración posible en esta fecha tan significativa. De seguido le doy la palabra al señor presidente de la República, don Carlos Alvarado. Muchas gracias, don Luis Antonio, muchas gracias a don Carlos Chinchilla y a doña Carolina. Primero agradecerles a ustedes la bienvenida que nos dan a este espacio y lo valoro como un espacio que auguro tendrá resultados muy positivos por la coordinación, como lo ha sido en los temas que hemos conversado el día de hoy. Particularmente para el Poder Ejecutivo y para el Gobierno de la República, el tema fundamental es el tema de la reforma fiscal. He hecho saber a los jefes y a la jefa de los distintos poderes de la República que estamos comprometidos con resolver la situación de las finanzas públicas y he hecho ver que si bien hay una situación estrecha en esta materia, estamos tomando y tomaremos las acciones necesarias para llevar tranquilidad en esto. También he dicho que se verá tanto en la comparecencia de la ministra de Hacienda prontamente en la Asamblea Legislativa como en las acciones que tomará el Poder Ejecutivo prontamente y también en la presupuestación para el año 2019. Y he pedido a los integrantes de los Supremos Poderes considerar esta situación a la hora de hacer la presupuestación para el año 2019. Esto obviamente se complementa con el proyecto de reforma fiscal que conocen las señoras diputadas y los señores diputados, que será importante en esta materia. Es decir, estaremos actuando en varios frentes y nos parece de importar relevancia poner de esto de conocimiento, tanto del Tribunal Supremo de Elecciones, de la Asamblea Legislativa y del Poder Judicial, pues es una situación país y que como país debemos resolver. Y también les agradezco, como lo externaron, su entendimiento del tema, así como su anuencia a apoyar cada quien desde su ámbito, desde su gestión. Ese ha sido el tema central que como Poder Ejecutivo hemos planteado en este espacio que doy la bienvenida también y que de manera recurrente estaremos teniendo, siguiendo una bonita costumbre costarricense. Muchas gracias, don Carlos. Ahora tiene el uso de la palabra la señora presidenta de la Asamblea Legislativa.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Yo también celebro el participar como primera vez en este espacio de articulación como presidenta de la Asamblea Legislativa, pero también en mi condición de mujer y representación de los jóvenes de este país. Entiendo y planteé a la mesa principal que en la Asamblea Legislativa tenemos la enorme responsabilidad de construir una mejor Costa Rica en el contexto del Bicentenario, donde un Estado pues pueda gozar de salud en sus finanzas públicas. De ahí que entiendo que me corresponde liderar el proceso del proyecto 20.580, facilitando el debate y por supuesto permitiendo que se construyan consensos que permitan equilibrios y también dentro del procedimiento urgente que existe en la Asamblea Legislativa, pues recibir las observaciones de las distintas fracciones, de los distintos sectores y por supuesto de los diferentes poderes de la República y del Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, en ese sentido, ese fue el tema principal que se planteó desde la Asamblea Legislativa, la premura, la preocupación, pero también la conciencia de la necesidad del avance del proyecto 20.580, y esa sería pues la agenda prioritaria y la que deseamos seguir articulando y compartiendo con los compañeros en esta primera mesa. Muchas gracias, doña Carolina. Y de seguido el presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Carlos. Muchas gracias, don Luis Antonio, presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, señor presidente de la República también y señora presidente de la Asamblea Legislativa. Ha sido un gran orgullo, un gran placer compartir con todos ustedes en este encuentro que se vuelve, diríamos hoy día, indispensable para los supremos poderes. Muchas gracias a ustedes, periodistas que se encuentran acá y el público que nos acompaña. Hay temas de especial relevancia que tratamos desde el ámbito propio de lo que es el interés del Poder Judicial, pero del país también. Uno tiene que ver con algunas reformas que resultan de especial relevancia. Uno tiene un gran impacto, que es la creación de la jurisdicción especializada contra la delincuencia organizada. Y en este caso estamos hablando de la posibilidad de ampliar el momento de entrada de vigencia de la normativa. Ya lo había presentado en la Asamblea Legislativa anterior, pero no se pudo tramitar esta solicitud y ahora lo vamos a presentar con la señora Presidente de la Asamblea Legislativa para la posibilidad de dar un tiempo mayor para poder nosotros organizar desde el ámbito propio del financiamiento del presupuesto 2019 todo lo que es el desarrollo de esta jurisdicción. También conocimos por lo menos algunas necesidades que nosotros tenemos que también tienen alguna vinculación inmediata con la materia penal y con el crimen organizado, y tiene que ver por un lado con lo que es la reforma del procedimiento penal en cuanto a los tiempos de eficiencia para los señalamientos de juicios. Hemos tenido aspectos muy relevantes de año y medio que hemos tenido de retardo en un señalamiento de juicio, ahora lo hemos ido reduciendo en diferentes lugares a 6 meses y esperamos en cuestión de 2 años reducir todo ello por lo menos a 6 o a 3 meses en todas las jurisdicciones o competencias territoriales de la materia penal. Otro elemento también tiene que ver con unas reformas procesales para optimizar el recurso humano. Nosotros hoy día atendemos juicios dirigidos por un tribunal de 3 jueces o juezas. Muchos de ellos no necesariamente son necesarios que lo conozcan 3 jueces, sino que podría ser 1. Entonces la reforma que se estará presentando en tiempo cercano es la idea de optimizar el recurso humano y de esos juicios que se están haciendo de 3 se haga por 1. ¿En qué casos vamos a mantener nada más juicios colegiados con 3 jueces? En aquellos que se traten de criminalidad organizada, narcotráfico, lo que tenga que ver con agresiones sexuales contra menores y contra mujeres, y la ley, en este caso, que protege a la mujer de la violencia que se dirige contra ella. Estos son temas de especial relevancia y de los cuales nosotros estamos muy interesados. Y también la posibilidad de que en materia penal
también podamos tener una reducción de los tiempos de duración de forma inmediata. Y lo vamos a reducir en 3 años, o sea, un proceso que ahora puede estar tardando 6 años o 7, lo vamos a reducir 3 años, eliminando una parte del proceso, que es la audiencia preliminar. Si ella la anulamos, la quitamos y no la tenemos, la cual no ha servido ni como filtro, ni como medio para hacer una mejor administración de justicia, podríamos tener una eficiencia y una eficacia mucho mayor. Y hay otro tema que es la reforma del Código Procesal de Familia, que ya está aprobado en primer debate, lo tiene en conocimiento la Sala Constitucional, pero en el momento que salga la resolución de ahí, esperamos poder conocerlo en la Asamblea Legislativa en un segundo debate. Y otro tema que ya es algo que desde hace años he venido trabajando como magistrado y ahora como presidente también de la Corte Suprema de Justicia, es sobre revitalizar nuevamente y sacar a discusión la ley de extinción de dominio. Cuando hablamos de criminalidad organizada y decimos que estamos haciendo una jurisdicción especializada, necesitamos consolidar una ley de extinción de dominio. Y la ley de extinción de dominio para una fortaleza muy amplia a todo lo que es la persecución del crimen organizado. Si los delincuentes de crimen organizado entienden que lo que han ido acumulando durante el tiempo que han ido delinquiendo y van a ser muy probablemente extinguido ese capital en favor del Estado, muy probablemente va a haber una disuasión de lo que es esa actividad. Y si no es así, al menos va a perder todos sus capitales adquiridos de forma ilícita y fuera de lo que es la protección de la ley. Entonces, esta ley de extinción de dominio se vuelve indispensable, un requisito también de la OCDE, y que de alguna forma el país se le identifica a nivel mundial como un país que está protegiendo a la ciudadanía, pero además de eso dirigiendo su atención contra las bandas criminales de crimen organizado nacional e internacionales. Muchas gracias, señor presidente. A usted las gracias, don Carlos. Yanina. Muy amables, gracias a la mesa principal por sus mensajes. Comenzamos con el periodo de preguntas. Comenzamos con Melanie Corrales de Canal 13. Buenas tardes. Tomando en cuenta la consideración que hace el presidente de la República a los supremos poderes, ¿qué estarían considerando ustedes de reducir, digamos, en gastos para el presupuesto del 2019? No sé si ya lo tienen ustedes contemplado. Y lo otro es que el Tribunal Supremo de Elecciones había dicho que no podría registrar matrimonios de personas del mismo sexo hasta que se modifique el Código de Familia. No sé, don Carlos, si eso es precisamente lo que usted mencionaba, que ya se estaba tramitando o en qué fase está, y desde el Poder Ejecutivo a don Carlos, ¿qué acciones se podrían tomar en ese sentido? Gracias. Bueno, este tema de la eventual reforma del Código de Familia y tal no entra dentro de este primer bloque de preguntas, lo dejamos para el segundo. En cuanto a su primera pregunta, yo creo que todos los poderes estamos en este momento en periodo de formulación de nuestros presupuestos y no dudo de que todos los responsables lo estamos haciendo con una conciencia de la situación fiscal del país y sobre la necesidad de un manejo austero del gasto público como necesidad impuesta por la realidad que nos atañe como país. No sé si alguien quiere agregar sobre esta primera pregunta. Doña Carolina. En el caso del área administrativa de la Asamblea Legislativa, el directorio está realizando una evaluación para ver si alguna de las plazas vacantes es posible congelarlas y de manera tal que se genere un ahorro en la administración. También se planteó una circular sobre el uso de vehículos que lo hace de manera más eficiente y permite hacer un poco de ahorro, al menos en esa línea. Entre otras acciones, no está totalmente terminado el plan de reducción del gasto, pero sí el directorio ha sido claro en su intención de cooperar desde lo que le corresponde en el área administrativa. Gracias. Continuamos con Alfonso Hernández de Canal 42. Buenas tardes a los señores presidentes y señora presidenta. Quiero preguntarle a don Carlos Chinchilla el tema de los tribunales especializados en materia de crimen organizado, porque
si no estoy mal en mi memoria, ha habido bastantes solicitudes de reposición del tiempo para poder entrar propiamente a aplicar la legislación en esta materia especializada, precisamente por el tema de los recursos. ¿En qué sentido ahora hay un nuevo retraso, también entendiendo la situación del país en materia fiscal, de que efectivamente falta una importante cantidad de recursos, eventualmente también para poder atacar y poner a funcionar este tema? Y luego lo que mencionaba, tal vez el tema de los cambios a las integraciones de los tribunales de justicia. ¿Eso en qué periodo ustedes quieren eventualmente ponerlo en operación, entendiendo también que, según creo, depende de una reforma de índole legal? Muchas gracias. No. Gracias a usted. En realidad, bueno, empecemos por lo último también. Aquí, cuando se trata de esas reformulaciones, claro que sí, tiene que haber un cambio de la legislación, y para eso estas reuniones son importantes para poner en conocimiento a los miembros de los supremos poderes, los presidentes, la situación y poder ir avanzando un poquito con ello. Sí tenemos ya previsto la reforma y en su momento podríamos hablar un poco más sobre ella. La idea es optimizar el recurso humano. De un tribunal que era de 3, vamos a tener ahora 3 tribunales de 1. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener una utilización óptima, eficiente y eficaz de los recursos propios de lo que es la judicatura, los jueces y juezas de la República. Con respecto a la otra parte que usted me preguntaba sobre la vacatio legis, o sea, la espera de entrada en vigencia de la normativa que crea o genera la jurisdicción especializada contra el crimen organizado, en realidad solo una vez he ido a la Asamblea Legislativa por ello, antes de que entrara esta nueva Asamblea Legislativa con la anterior, y lo estaban tramitando, pero se les terminó el tiempo y entonces lo dejaron allí. Es lo que ahora le he propuesto a la señora Presidenta de la Asamblea Legislativa para que se conozca nuevamente, y la idea es tratar de tener conformado un presupuesto para el año 2019, donde si ahora empezamos con ello no tenemos el presupuesto necesario, vamos a empezar una jurisdicción muy debilitada y muy probablemente para inicios del 2019 no hay dinero. Si lo consideramos ahora, podríamos decirlo, si se lleva hasta octubre del año 2019, la posibilidad que tenemos es que con el presupuesto del 2019 que vamos a pedir, no vamos a pedir la totalidad de lo que es la jurisdicción para implementarla, sino un tercio nada más, que es de octubre a diciembre del año 2019, y luego arreglarlo con el presupuesto del año 2020. Es una cuestión logística de recursos económicos que no tenemos, pero que sí tenemos interés, mucho interés en que ella se lleve a cabo. Además de eso hay un elemento importante, el hecho de que retrasemos un año más la posibilidad de entrar en vigencia de la ley que crea la jurisdicción contra el crimen organizado, no va a decir que el Poder Judicial deja de perseguir los delitos propios de crimen organizado. Para nada, eso se siguen combatiendo, se siguen juzgando y se sigue sentenciando a las personas por crimen organizado. Eso no hay problema alguno. Lo que sí queremos es tener ya en vigencia la ley de la jurisdicción especializada de crimen organizado, pero con un presupuesto que nos dé la posibilidad de seguir. Continuamos con Luis Diego Marín de Colombia. Gracias, buenas tardes. Tal vez, señor presidente del tribunal, usted me pueda contestar por los demás. No sé si conversaron o van a conversar a futuro, en el corto plazo, sobre las acciones que deben tomar los distintos poderes para poder cumplir con la recomendación de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Ya el tribunal pues ha tomado algunas medidas, pero esto es un tema que compete a distintos poderes. Me imagino que lo harán de forma coordinada. Muchas gracias, Luis Diego. No fue un tema que abordamos en el almuerzo del día de hoy, y con mucho gusto nos podemos referir a ese tema en la segunda parte de la conferencia de prensa. Continuamos con Laura Brenes de Canal 6.
Muy buenas tardes. Don Carlos, nada más 2 detallitos. Yo sé que usted dijo que ya la reforma para cortar los tiempos en los tribunales está listo, pero ¿cuándo podríamos hablar? No sé, a corto plazo, 3 meses, 6 meses de cuando usted lo presente. Y también, ¿cuánto es el monto de que se requiere para poner en operaciones ya lo que son los tribunales especializados? Gracias. Gracias. Bueno, 2 preguntas importantes. Sí, ya hablamos de esto con la señora Presidente. La parte propia de las reformas procesales, de disminuir la cantidad de jueces que conocen en ciertos casos, y también la posibilidad de eliminar la fase intermedia o la audiencia preliminar que se llama. Esto yo creo que en cuestión de un par de meses ya podemos estar hablando de una presentación, y para eso le pedí al Presidente de la República que nos ayudara de alguna forma, porque nosotros no tenemos iniciativa de ley. Entonces, por medio del Ministerio de Justicia, y muy amablemente el señor Presidente de la República me ha dicho que por supuesto va a colaborar con ello. Esto de la jurisdicción especializada, que no la veo ahí, ahí está, es que a veces se me pierde, contra el crimen organizado, tiene un contenido económico importante. No sé si se recuerdan hace algún tiempo atrás que yo dije, bueno, inicialmente vamos a ocupar 5.000 millones de colones. Ya cuando nos sentamos a hacer números y ver las cantidades que se trata, estamos hablando más o menos de 35.000 millones de colones. Entonces es una suma importante que se genera y es una necesidad para el país, pero que los números son, digamos, muy altos para lo que podría ser un presupuesto que no tenemos. Por eso necesitamos distribuirlo en 2 periodos, 2019, finales de 2019 y 2020. Un gusto. Muchas gracias. Continuamos el periodo de preguntas de temas varios con Alfonso Hernández de Canal 42. Nuevamente el saludo, buenas tardes. Para don Carlos, Presidente de la República. Don Carlos, tal vez quiero poner ahí en perspectiva varios temas de los cuales de repente la gente ha querido escuchar algunas palabras de su parte. Uno, referente al tema de los cuestionamientos que se han hecho del señor Ministro de Agricultura por sus declaraciones en cuanto a elaborar mecanismos de proteccionismo, y lo cual eventualmente podría tener una afectación sobre los consumidores en general, y que él también dijo que iba a aprovechar su puesto para eventualmente favorecer algunas actividades privadas de él. También en ese mismo ministerio lo referente al tema de la construcción de la soda, que inclusive ya se mencionó, tendría que ir a la Asamblea Legislativa a rendir declaraciones o explicaciones al respecto de eso. Por otro lado, se ha cuestionado el tema de los nombramientos de algunos viceministerios por diferentes circunstancias, faltas de experiencia, idoneidad, algunos cuestionamientos que se han hecho alrededor, algunas acusaciones al respecto. ¿Qué valoraciones ha hecho usted al respecto de lo que se ha venido diciendo alrededor de este tema? Y quería también consultarle, bueno, precisamente ahora que don Carlos está hablando del tema de crimen organizado, uno de los temas puntuales que también tenían que tratar o que tenía que tratarse es el tema de seguridad ciudadana. Y saben ustedes el peligro que tiene el tema de crimen organizado. ¿Cómo ven ustedes que tenga que esperarse o haya que esperar un año más para poder atacarlo, digamos, de una forma especializada de los tribunales de justicia? Muchas gracias, muy amable. Muchísimas gracias por las preguntas, porque me permite ampliar en varios temas. Empezaría por ese último. Yo más bien agradezco profundamente la petición del presidente de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque en efecto necesitamos, uno, combatir el crimen organizado. Incluso yo en campaña hablé de la necesidad de la judicatura especializada, pero hay que ser realista. Necesitamos tener los recursos y una reforma fiscal y finanzas públicas sanas para llevar eso a un buen puerto. Si no, no sería realista esa implementación. Yo agradezco por eso la forma en que don Carlos Chinchilla lo ha puesto, y me pondré también a la orden para canalizarlo así desde el Poder Ejecutivo, el proyecto de ley en sesiones extraordinarias, como la petitoria a la Presidenta de la Asamblea, para que avancemos en esa manera. Si quisiéramos hacer entrar eso a funcionar en octubre de este año, significaría un gran incremento del déficit sin tener reforma, sin la garantía de que este año pueda entrar a funcionar de manera oportuna, es decir, sin darle resultados a los costarricenses y ampliando riesgosamente el déficit. Entonces, la forma sensata de hacerlo es resolviendo el déficit, como lo hemos planteado, con medidas tanto en el ingreso como en el gasto y su contención,
y paulatinamente echarlas a andar. Entonces creo que es la forma oportuna y realista en el contexto actual, hablándole claramente a los costarricenses. En materia del ministro de Agricultura, yo daré lo que es mi línea. ¿Mi línea cuál es? Creo que si todos hablamos de los agricultores y las agricultricenses o a quienes les compramos en la Feria del Agricultor, todos o la gran mayoría de nosotros estaremos de acuerdo en que necesitamos fomentar y proteger a esas familias y a esos agricultores de Cartago, de Acosta, de Puriscal, de la zona norte, en fin. Eso creo que estamos de acuerdo en que queremos apoyar nuestra agricultura. ¿Cuál es la forma que yo vislumbro, visualizo y he dado la orden de que debemos apoyarla? Es con más productividad, con valor agregado, con mejor coordinación y búsqueda de nuevos espacios y nuevos mercados internos y externos. La competitividad de nuestro sector es la mejor forma de fomentarlo a futuro. Y ese ha sido mi pedido al ministro de Agricultura, a la ministra de Economía y a la ministra de Comercio Exterior. Y esa es la línea que llevaremos en esta administración. Entiendo que es un tema que desata pasiones, pero yo llamaría a que no cometamos el error de centrar nuestra política comercial y agropecuaria en el aguacate. Eso es un error estratégico para un país que tiene una diversidad de productos y una diversidad de personas viviendo de esas actividades. Además, nosotros en pocos productos, si no en ninguno, no somos autosuficientes. Es decir, hay suficiente mercado para quienes producen en Costa Rica, para el mercado local y también para importar. Entonces, no deberíamos, creo yo, entrar tan súbitamente a confrontaciones innecesarias cuando todo lo que queremos es una mayor productividad de nuestros productores para que generen empleo y mejores precios y buenos productos para nuestros consumidores. En lo segundo, estimo yo que es una aliteración o una interpretación de sus declaraciones. ¿Por qué? En el momento que algún funcionario público y más al rango ministerial utilice su posición para su beneficio personal o empresarial, pues estará fuera de orden, por decir así. Eso no se debe hacer. ¿Qué es lo que yo interpreto más bien de esas declaraciones? Don Renato conoce el sector porcicultor, lechero, conoce el sector agropecuario, tanto así que tiene un amplio respaldo dentro del sector agropecuario porque lo representa. Sus declaraciones yo las entiendo en que él entiende lo que viven nuestros productores lecheros y nuestros productores ganaderos. No así en que él va a usar su cargo para beneficiarse. En el momento que él o cualquiera hicieran eso, saldría de la administración. Yo interpreto sus declaraciones en el sentido de que él entiende la problemática de estos sectores que lo respaldan porque los entienden y de conformidad buscará las formas en apoyarlos desde la política pública. Y creo en ese ámbito de cosas es que enmarco sus declaraciones. Y en relación a lo que se menciona de nombramientos, particularmente de viceministros o viceministras, yo preferiría ir a casos particulares si es que los hay, porque hablar en lo genérico creo que entraríamos casualmente en eso, en una generalización. Si hay un caso particular al que haya que referirse por alguna cosa, lo haré y lo haré con gusto, esa es parte de mi rol. Pero en genérico, hablarlo, creo que caeríamos en una generalización, considerando que hay 38 viceministros, diciendo que eso cubre a los 38. Creo que ese no es el caso. Muchas gracias, señor presidente. Antes de continuar con la conferencia de prensa, me permito indicar que la señora presidenta de la Asamblea Legislativa debe retirarse para abrir la sesión del plenario. Le agradecemos su presencia acá. Muchas gracias. Señor presidente, en una semana la ministra de Hacienda va a someterse a una prueba de fuego por la trascendencia que tiene ir a la Asamblea Legislativa a exponer un plan de medidas para contener el gasto público. Sin embargo, son los diputados los que realmente podrían tener en la mano la posibilidad de reducir sustancialmente el gasto público con reformas a leyes, por ejemplo, las anualidades y este tipo de cosas que realmente tienen un peso preponderante en el presupuesto de la República. En esa tesitura, ¿qué le pediría usted a los diputados en materia de reducción del gasto para que realmente haya una manifestación
fuerte en el déficit fiscal, en transferencias, en empleo público, en este tipo de cosas que realmente pesan en el presupuesto. ¿Qué les pediría usted en materia de legislación? Muchas gracias, don Gerardo. Yo respetuosamente les pediría que la escuchen y que analicen las propuestas que ella llevará en su genuina dimensión. Yo he conocido de antemano y el proceso preparatorio de la propuesta que llevará la ministra, y es una propuesta, creo que acorde con lo que el país requiere. Es acorde con lo que el país requiere. Entonces uno juzgaría o pediría que la escuchen y que juzguen esa propuesta en su debida dimensión, porque no quisiera que, haciendo nosotros cosas que nunca antes se han propuesto, que nos digan que no es suficiente, porque sí estamos haciendo nuestra tarea de manera concienzuda, juiciosa en este momento, porque lo amerita. Y además de escucharla y sopesar lo que ella presentará de una manera juiciosa, comedida, pediría que avancen en este punto en particular con la aprobación de la modificación a la moción del 208 bis para que el proceso continúe. Hay que ver que este es un proceso que ya fue aprobado, que ya anda en marcha, y es más bien ante el pedido de los nuevos legisladores para tener una oportunidad de enmienda que se está abriendo este compás, un compás para escuchar a la ministra, en el cual hemos estado anuentes, y otro compás para que se apruebe una reforma a la moción que permita un nuevo espacio de discusión. Entonces yo pediría eso, que se le escuche. Sé, porque lo conozco, que su propuesta satisface lo que el país necesita, y habiendo agotado eso, que avancemos con la siguiente etapa de este proceso. Esa sería mi muy respetuosa petición a las señoras congresistas y a los señores congresistas. Muchas gracias, señor presidente. Antes de continuar con la conferencia, me permito anunciar que el señor presidente de la República debe retirarse. Le agradecemos su presencia acá en el Tribunal Supremo de Elecciones. Muchas gracias. Continuemos con Melanie Corrales, de Canal 13. Gracias. No, don Carlos, nada más era para retomar entonces el tema que le comenté sobre lo que había dicho el Tribunal Supremo de Elecciones, que no se podían registrar matrimonios de personas del mismo sexo hasta que se modificara el Código de Familia. ¿Eso en qué proceso se encuentra, don Carlos, por parte del Poder Judicial? Me gustaría una reacción suya al respecto. Gracias. Yo creo que podemos abordarla conjuntamente con la pregunta de Luis Diego, que justamente también se enderezaba por qué se está haciendo a partir de ese pronunciamiento de la Corte Interamericana y la primera reacción, que fue la reacción del Tribunal Supremo de Elecciones. Don Carlos. Sí, no, yo no me voy a referir sobre ese tema. Vamos a esperar cómo avanza en el Tribunal Supremo de Elecciones y ya veremos más adelante. Yo tengo que retirarme también, disculpen. Pues entonces, muchísimas gracias, don Antonio. No tenemos más consultas. No, muchas gracias a todos ustedes. Me quedé solito, pero si no hay más preguntas, les agradezco profundamente habernos acompañado el día de hoy, como también haberle dado cobertura al informe de labores que rendimos a la comunidad costarricense en horas de la mañana. Hasta luego. Sí. No, me entendí su pregunta de en qué iban a hacer los demás poderes a partir de lo que nosotros ya resolvimos. Se me fueron los que podían contestar esa pregunta. No, el tribunal siente que ya atendió lo que le correspondía atender, que es pronunciarse sobre los impactos registrales del pronunciamiento de la Corte Interamericana. Ya ha habido pronunciamiento, ya se está ejecutando lo decidido. Primero se promulgó un nuevo reglamento y las normas de ese reglamento ya se están aplicando en este momento. Mayores detalles tengo aquí a Andrei Cambronero, que se los puede dar. Ahora la pelota está en la cancha de otros actores institucionales y no en la cancha del Tribunal Supremo de Elecciones. Muchas gracias.